Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, una noticia que ha sorprendido a América Latina, al mundo, es el triunfo de Gabriel Boric, la izquierda, para decirlo a secas, del comunismo en Chile, el colectivismo. La primera experiencia, digamos, Chile tiene esta característica en la que las izquierdas llegan al poder. Tenemos un antecedente en Salvador Allende, que llega al poder mediante un proceso electoral. Pero lo que parece sorprendente en el caso de Chile es que Chile era la sociedad o el país en América Latina que tenía el ingreso per cápita más alto, la menor cantidad de pobres, 8%, la sociedad con clases medias más extendidas que cualquier sociedad latinoamericana, extendidas y consolidadas, la sociedad con la mejor educación según los rankings internacionales. Sin embargo, en Chile, los jóvenes marchaban pidiendo una sociedad diferente, una sociedad más inclusiva. Para ellos, la desigualdad era un tema apremiante y marchaban exigiendo una sociedad más igual, una sociedad igualitaria. Marchaban exigiendo una educación más inclusiva. Y por momentos parecían, los jóvenes, cuando incendiaron Santiago, cuando incendiaron los medios de transporte, por momentos parecía que los jóvenes chilenos no querían vivir en Santiago, una ciudad acogedora, modernizada, o en Chile, con una de las mejores infraestructuras de América Latina, sino querían vivir en La Habana, en Cuba, donde los edificios se descalcaran y se caen a pedazos y donde, digamos, no hay sistemas de transporte excepto unos autos viejos de los años 50 y 60. Eso es lo que se vive en Chile. ¿Cuál es la explicación de todo esto y qué es lo que le depara a Chile? Hay que considerar que Chile está desarrollando el proceso de una asamblea constituyente, una constituyente controlada también por una mayoría colectivista y comunista. Para hablar de estos temas hemos convocado a Alexis López, director de radio y televisión de Santiago de Chile, amigo y colaborador de este portal, a quien le decimos buenas tardes y gracias por el diálogo. Buenas tardes, Alexis. Gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor. Un gran saludo a Perú y agradecido por este espacio. No, el agradecimiento es a ti, pero digamos, ¿cuál es tu descripción? ¿Cómo describirías el resultado electoral de Chile? Son más de 10 puntos con los que ha ganado Gabriel Boric. La primera consideración es que esos 10 puntos de diferencia están marcados básicamente por la masiva afluencia de jóvenes a la elección. No he tenido el tiempo de revisar exactamente comuna por comuna, región por región, pero ya había habido el antecedente de que la primaria, lo que marcó la diferencia fue la afluencia juvenil. Estamos hablando entonces de que quienes definieron el aumento en el porcentaje de votación de Boric son jóvenes y la mayor parte de ellos menores de 30 años. Lo que los pone en general a la misma edad, son coetáneos al actual presidente, que tiene 35 si no me equivoco, eh, para cumplir 36 cuando asuma. Se trata entonces de una generación que justamente ha vivido en el país que tú describías hasta hace un minuto atrás, en este Chile que desde finales de los 80 en adelante inicia un proceso revolucionario que lo lleva por vía del neoliberalismo a, desde el punto de vista macroeconómico, tener estos índices que tú comentas. Pero lo que hace a la vez, y esa es la explicación del fenómeno que estamos viviendo, lo que hace a la vez la izquierda es literalmente apropiarse de todo lo que sea la cultura. Y eso implica educación de al menos 3 generaciones de jóvenes chilenos, voy a ponerlas cada 10 años en promedio, que han sido literalmente adoctrinados dentro de esta izquierda postestructuralista o deconstruccionista, que sería la palabra más estricta. Vamos a ir a Vamos a ir a eso. Entonces, detalle por detalle, porque digamos, las lecciones son enormes para Perú, América Latina y el mundo. Pero quisiera preguntarte, Alexis, ¿significa esto
que ya consolidada esta mayoría a favor de la izquierda, esta mayoría colectivista, esta mayoría a favor de una salida comunista, digámoslo con claridad, significa que el destino de Chile está sellado. Hay una convención constituyente en Chile que en unos meses debe redactar una constitución y toda la redacción apunta hacia una constitución anticapitalista. Entonces la pregunta es, con un presidente elegido por las urnas de la izquierda, a favor de esa constituyente, con esa constituyente y con esa mayoría, ¿está sellado el destino de Chile? Esta es una pregunta muy interesante por dos motivos. Primero, porque no hay proceso social que sea irreversible. Ese dogma del comunismo del siglo pasado quedó en evidencia su falsedad justamente aquí, en Chile, el 11 de septiembre de 1973, cuando en plena unidad popular, a propósito de una fuertísima presión ciudadana y movilización de casi todo el país en contra del gobierno de Salvador Allende, las Fuerzas Armadas se pronunciaron y lo derrocaron. Bueno, fue tan importante para el comunismo lo que ocurrió en Chile que cuando Unión Soviética invade Afganistán, Brezhnev señala que literalmente Afganistán no va a ser otro Chile. ¿Y qué le pasó en Afganistán a la Unión Soviética? Bueno, que terminó perdiendo esa guerra y también terminó perdiendo los Estados Unidos, dicho sea de paso, que acaba de tener que retirarse de Afganistán. No hay proceso social que sea irreversible, esa es la primera cosa. Lo segundo, entonces, es que claramente nos vemos enfrentados a este escenario donde la constituyente se transforma ahora sí en el gran momento decisivo de ¿qué? De la culminación del proceso de estos 30 años de adoctrinamiento generacional en deconstrucción que le han dado el triunfo a Boric, que se sellan del punto de vista institucional si se aprueba la nueva constitución. Y por ende, ahí viene el hito mayor. ¿Por qué además tiene mayor importancia que todo lo anterior? Porque es un plebiscito con voto obligatorio. Y aquí está la gran diferencia. Este es el índice más importante. ¿Por qué? En todas las elecciones, y esto son ya 10 años, en todas las elecciones desde que se aprobó el voto voluntario, la abstención ha sido siempre superior al 50% en promedio. A veces participa un poco más, el 51 o algo, pero la mitad del país, literalmente, con derecho a voto, no ha ejercido ese derecho a voto en ninguna de esas elecciones, nunca, ni siquiera en esta última. Creo que en esta última alcanzamos alrededor del 51%, una cosa así, no he visto, como te digo, el detalle fino, pero de todos modos, la mitad del padrón electoral no ha participado en nada, no ha dicho absolutamente una palabra desde el punto de vista del voto en el proceso. ¿Dónde viene la salida? Bueno, la salida viene en el voto para aprobar o rechazar esta nueva constitución. Si logran en estos 8 meses, 9 meses que tienen, que esta guagua que van a hacer de la constitución se venda de tal modo de que ese 50% que no se ha manifestado mayoritariamente apruebe, van a clausurar entonces efectivamente desde el punto de vista institucional la salida institucional del proceso. Y eso tiene graves consecuencias. Y tiene graves consecuencias porque equivale al hecho de que poco antes del 11 de septiembre de 1973 hubo una elección que le dio a la Unidad Popular un 43% en el Congreso, lo que impidió cualquier salida por la vía institucional, es decir, la destitución de Allende por vía democrática e institucional. Si en agosto del próximo año efectivamente llega a ganar la nueva constitución, eso significa que la única salida de este proceso revolucionario que estamos viviendo en el país no va a ser por vía institucional, y eso te lo anticipo. Bueno, lo que tú estarías señalando es que, bueno, hay una mayoría relativa en Chile, ¿no? Es más del 50%, digamos, si te pones a contar los votos hay una diferencia de 10 puntos, pero la verdad es que Chile está dividido Así en es. dos grandes sectores. Eso lo dice cualquier observador. Entonces, si un sector quiere, en base a una mitad, cambiar un régimen político y económico, sabemos lo que eso significa en Así es. cualquier sociedad, en cualquier país. En el Perú, por ejemplo, no se puede cambiar un régimen político y económico porque hay dos mitades, o quizá un poco menos, un poco más, pero eso es lo que pasa. Pero
digamos, volviendo al tema de los posibles escenarios, pero imaginémonos que en un arrebato de lucidez la mayoría de los chilenos rechaza esa nueva constituyente. Gabriel Boric, en sus primeros anuncios, ha señalado de que va a estatizar este, las Los fondos de AFP, pensión, sí. los fondos de pensión, el mayor fondo de pensión privado de los países emergentes, si no me Así equivoco, es. más de 150.000 millones de dólares en fondos privados de pensiones. ¿Cómo se puede gobernar un país así se rechace la Constitución en esos términos con la Constitución actual del Congreso? Estamos hablando del escenario más positivo. El escenario más negativo es el otro, el que tú señalas. Bueno, el primer problema que enfrenta Boric y que lo iba a enfrentar también Kast, cualquiera de los dos, en el caso de ganar, es que justamente esta división en dos del país está reflejada hoy día en el Parlamento, tanto en el Senado, donde hay empate formal, como en la Cámara de Diputados, donde hay un empate técnico, porque ahí hay unos cuantos votos que siempre se mueven dependiendo del contexto, pero hay empate. Lo que implica es que van a tener que llegar a acuerdos para hacer lo que se quiera hacer. Eso incluye acuerdos respecto del tema de los fondos de pensiones. Él puede anunciarlo y lo habían venido diciendo toda la campaña y ese ha sido uno de los objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque echarle mano a ese dinero es lo primero que quieren hacer para poder efectivamente cumplir el programa que han prometido, que es un programa lleno de esperanza. Y lo estoy diciendo en qué sentido, de llenar a la gente de ilusión de que las cosas van a mejorar. Y este problema se va a transformar en crítico cuando, primero, no se pueda resolver por vía formal el cambio de modelo de la AFP de la noche a la mañana. Eso va a tener un freno en el Parlamento. La primera cosa es esa. La segunda, porque la gente, si bien es cierto, siente y sostiene, y con mucha razón, de que las pensiones son muy bajas, sabe que el dinero que está en los fondos de pensión es personal. Bueno, el modelo el que se lo quiere llevar es un modelo estatal, fiscal. Bueno, y la gente no va a salir a marchar si le quitan sus ahorros Bueno, individuales, personales. En el Perú se hace eso e inmediatamente hay una marcha multitudinaria. hay que esperar, porque hasta ahora lo que han venido haciendo para desmontar el sistema fue los llamados retiros en virtud de la pandemia. Primer retiro, segundo retiro, tercer retiro y, sorpresa, 10%, 10%, 10%, otro 10% de esos fondos y, sorpresa, se rechaza el cuarto retiro. Esto es clave. Hay un 70% entonces de los fondos que existían que todavía existen ahí en esta empresa que son administradoras de ellos. Pues bien, ese enorme capital, que es gigantesco, como tú mismo señalaste, que nunca antes, en la historia de Chile, en 200 años de república, en 500 años desde la etapa española, nunca habíamos tenido tanto capital acumulado en el país como son los fondos de pensión. Esa es la gran torta que la izquierda quiere comer. Pero para eso justamente van a tener que quitarle la torta a las personas que son dueñas de esa torta. Y ahí vamos a ver entonces dos cosas. Primero, ¿qué pasa en el Parlamento? Es muy probable que por la vía de presentar un modelo alterno, donde la gente tenga opción de cambiarse o no cambiarse y le aseguren entonces, cámbiese, cámbiese. ¿Por qué? Porque si usted se cambia y está recibiendo hoy día 180.000 pesos, por decir una cifra, va a recibir 500.000 pesos inmediatamente a partir del próximo mes. ¿Te fijas? Es venderle nuevamente la ilusión. ¿Ya? Y se apropia entonces, la gente misma es la que hace el cambio y empiezan a quitar dinero del fondo común para entregarle a cada persona. Eso termina por matar el sistema en algún minuto porque se trata casi literalmente de un... Ahora, digamos, se viene un momento crítico en la hipótesis de que la constituyente fuese aprobada, el sí se y haría. probablemente lo sea. Claro, de todas maneras se viene un momento crítico porque, digamos, Chile también tiene una historia de confrontación. Ahí está el golpe militar de Augusto Pinochet. Y la izquierda también es, digamos, si bien es cierto ahora la izquierda aparece institucionalmente ganando elecciones, las está ganando con los votos que hay,
La izquierda también es una izquierda de confrontación, de acción directa de masas, de juego al margen de la Constitución. Finalmente se incendió Santiago para forzar una Mm. constituyente. Fue un poder soviético el que surgió en Santiago, que impuso la constituyente y que le dobló la mano a Piñera. ¿Qué escenario, digamos, ya no eh, te pido una reflexión, una descripción como analista, como observador histórico? ¿Qué es, no como lo que el wishful thinking, no con lo que uno quiere, sino qué Mm. es lo que se puede presentar en un escenario de desenlace de ese tipo en Chile? ¿Podría haber una nueva confrontación entre los chilenos? Es lo que te acabo de decir anteriormente si se aprueba la nueva constitución, porque la única salida institucional del proceso es que no se apruebe esa nueva constitución y continuemos dentro del margen de la actual constitución y se realicen los cambios que sí se requieren hacer dentro de esa constitución, de esta constitución. ¿Por qué? Porque esta es la que pone límites. La que viene, la que quieren imponer es justamente una constitución que barre con los límites. Y por ende, las minorías circunstanciales que son minorías circunstanciales, como Boric es una minoría circunstancial, usted pone el padrón completo y ve a cuánta gente realmente votó por Boric, que en números son muchas personas, pero no es ni siquiera la mitad del país. ¿No? Entonces, lo que la gente tiene que entender es esto, es claro, es más de la mitad de los que fueron a votar solamente, pero más de la mitad del país no ha dicho nada. Bueno, el problema justamente estriba en que va a haber una tensión del sector radical de la izquierda por acelerar el proceso, y Boric ya tuvo anoche en el primer discurso que decide y partir diciendo que se va a avanzar paso a paso. Estos son de nuevo las dos estrategias en pugna al interior de la Unidad Popular, porque hay que ir a mirar ese proceso para entender esto. En la Unidad Popular el sector radical estaba representado por el Partido Socialista, cuyo lema era avanzar sin transar. Y el sector moderado, va a serlo igualmente en este gobierno de Boric, era el Partido Comunista, cuyo lema era avanzar consolidando, es decir, lo que dijo Boric anoche, Claro, paso a paso, paso a porque paso. lo lúcido en el manual comunista, o sea, el manual comunista, el expertise comunista, la trayectoria de los grandes comunistas, entre comillas, indicarían pues que el manual señala de que no hay que repetir una confrontación tipo del 73. Exacto, Si ellos tienen el exacto. poder, digamos, si están avanzando, eso sería lo correcto, pero bueno, ojalá Chile... Tú me pediste que hiciera la descripción. La primera descripción que hay que hacer entonces es que tenemos una repetición histórica de lo que fue en su momento la Unidad Popular, con ahora el triunfo del Frente Amplio, el partido de Boric mismo, con el Partido Comunista. La pregunta es, ¿quién gobierna el gobierno de este rey que es menor de edad? Lo voy a decir. ¿Quién es el regente tras el rey? Porque este es el rey menor de edad que está sentado en el trono. Tiene que haber un regente, ¿no? Que se hace cargo de gobernar. Bueno, ese va a ser el Partido Comunista. Quiéralo o no. Ayer una cosa clave en el discurso, no la mencioné en el programa de análisis porque fue muy rápido, pero en algún minuto él saluda a todos quienes lo apoyaron y especialmente saluda a Isquia Siches. ¿Quién es Isquia Siches? Bueno, era la presidente del Colegio Médico, una doctora, pero se transforma en la jefa de campaña de Gabriel Boric y es del Partido Comunista. Te está diciendo, y hubo un aplauso cerrado frente al nombre de Isquia Siches. Entonces, ella va a tener un rol muy relevante y el Partido Comunista va a tener un rol muy relevante. Como ya tienen la experiencia, y ahí tú aciertas plenamente de lo que ocurrió el año 73, van a intentar que este caballo no se desboque, no se acelere, incluyendo la constituyente, porque saben que si lo hacen, y lo saben por experiencia, y lo saben por estadística, y lo saben por toda una larga historia de haberlo visto, les va a ocurrir lo mismo que el 73. En algún instante va a levantarse una resistencia a nivel nacional que lo supera ampliamente en número, y eso es la primera constatación formal. La verdad en Chile, el 50 y tantos por ciento y un poco más de la gente no es de izquierda. Esa es la realidad. Estoy hablando del total de la población. ¿Ya? Y esa gente, de la mayor parte de esa gente, en este proceso de 30 años, lo único que ha hecho ha sido cruzarse brazos y estar mirando. En Ahora, el minuto, termino aquí, en el minuto en que esa gente tome la decisión
de detener el proceso, este proceso se detiene automáticamente. Bueno, efectivamente, ¿no? Ahora, Alexis, yo quisiera preguntarte ya un poco para extraer las consecuencias, ¿no? Eh, Particularmente yo he escrito un artículo en el Montonero que señala más o menos que en Chile se está viviendo un nuevo paradigma, un nuevo modelo de la revolución comunista a nivel mundial. Así Es es, decir, que está jubilando al modelo de asalto al poder tal de cual. Lenin o de la Rusia zarista, que también está jubilando la estrategia de guerra popular prolongada de Mao. Es También, decir, esta es la revolución cultural, es la idea de que primero tú ganas la hegemonía cultural en una sociedad y luego, después de eso, sí, ¿no? Como por ley física, colectivizas la economía, ¿no? Eso es exactamente. lo que se ha vivido en Chile. Los comunistas, la izquierda en general, han ganado absolutamente todos los sentidos culturales. Mm, Todos los sentidos culturales. En Chile, por ejemplo, profesar la religión católica cristiana es una especie de adoptar una actitud de ignorancia. Ese es más o menos el sentido común, ¿no? No obstante, pues que los debates de la divinidad son parte de los grandes debates filosóficos de Occidente, así es. de Aristóteles hasta Hegel, ¿no? Marx viene después con ese cuento, pero Marx siempre fue un filósofo menor, siempre fue un pequeño filósofo, ¿no es cierto? Entonces, pero en Chile existe eso. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en Chile? Porque tú hablabas de tres generaciones, hablabas de jóvenes que fueron educados en estas teorías y que se están expresando en esta realidad en la que el mejor país de América Latina, con el mejor ingreso per cápita, opta por una salida comunista. Bueno, la primera constatación es que el modelo económico, el dato, eso es el llamado dato, no le gana al relato. La primera constatación es esa. Es decir, el discurso político siempre pesa mucho más que lo empírico del punto de vista económico. Esa es la primera constatación. Y la derecha, en general en Chile, a propósito de la caída del muro de Berlín, y esto fue una cosa generalizada, abandonó la lucha ideológica. Le entregó el terreno a la izquierda. ¿Por qué? Porque se impuso la tesis, recordemos, a la caída del muro de Berlín, de el fin de la historia, de Francis Fukuyama, donde se planteaba básicamente que muerta la Unión Soviética y el comunismo sin ninguna posibilidad de volver a llegar al poder, no había ninguna necesidad de seguir politizando a la sociedad. Entonces la sociedad tenía que volverse apolítica. ¿Qué significaba para la derecha y qué hizo la derecha específicamente en Chile? Dejar de hacer política. Se dedicaron a hacer negocios. Y los negocios no reemplazan lo político, son parte de lo político. Y mientras ellos hacían negocio y el país crecía económicamente, bueno, la izquierda en forma sistemática, como tú bien lo señalas, literalmente se fue apropiando de cada espacio cultural, hasta Por ocupar, ejemplo, por hasta ejemplo, llegar a la hegemonía. por ejemplo, el tema educativo. Yo me quedé muy impresionado cuando vi un video en la que estudiantes de inicial, es niños de 5 años, cantaban con sus maestros: el pueblo unido jamás será vencido. Cuéntanos, por ejemplo, porque cada tema es un asunto de una reflexión interminable, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, como en Chile el discurso de los derechos humanos neutralizó a la policía, a las Fuerzas Armadas, finalmente los inhibió de cumplir su papel, inhibió a los fiscales, a los jueces de hacer ejercer la autoridad. Pero en el caso de la educación es muy paradigmático, ¿no? Porque fueron los jóvenes, los hijos de los empresarios, de las clases medias consolidadas, Así los que es. salieron a quemar Santiago pidiendo una nueva sociedad. Cuéntanos el tema de la educación, cómo se apoderaron de la educación para entender. Muy simple, muy simple. El régimen militar quiso, de alguna manera, quiso que la educación tuviese la posibilidad de ser escogida del punto de vista de los padres respecto del colegio en que querían educar a su hijo y del proyecto de ese colegio. Esto fue lo que en su momento se llamó la municipalización de la educación.
porque anteriormente teníamos un modelo centralizado estatal donde el Ministerio de Educación determinaba todo. Bueno, ocurre que hasta en los colegios de mayores niveles de ingreso, ¿ya? Te estoy hablando de colegios carísimos, colegios que, voy a hacerte la traducción en dólares, cuestan alrededor de $1.000 al mes o $2.000 al mes mantener a tu hijo estudiando en ese colegio. Hasta en esos colegios, la izquierda tiene absoluta hegemonía del punto de vista de los profesores que están allí. ¿Por qué? Porque anteriormente esos profesores fueron formados en universidades donde eran de izquierda y porque la derecha no estaba haciendo política, tan simple como eso. Entonces, no es estos 30 años son el resultado previo de los 20 años, o 16 si se quiere ser exacto, pero son resultados de esos 20 años anteriores, donde tuvimos un régimen militar que efectivamente consolida la estructura institucional del país, se hace cargo de todo lo que tenga que ver con poner un país en orden, en forma, pero no se involucra en el aspecto más importante, que es el aspecto político, ideológico. Pinochet no dejó una herencia política. La UDI no representaba las ideas de Pinochet, representaba las ideas de los Chicago Boys o de la llamada Escuela de Chicago. Renovación Nacional, a su vez, tampoco representa la idea anterior del Partido Nacional, y finalmente Bópoli, el tercer partido actual presente, que es el más liberal de todos, bueno, es casi próximo a la izquierda. Dicho esto, ¿cómo no es lógico esperar un resultado como el que estamos viendo si durante 50 años, sumándole los 20 previos, tú haces esto? Abandonar la arena política. La gran reflexión, termino con esto, Víctor, la gran reflexión que surge para toda la no izquierda en todo el mundo es que si usted no se dedica a lo principal y lo fundamental, que es la guerra ideológica diaria y continua contra el comunismo en particular, usted va a terminar cayendo en las garras del comunismo, tenga el país que tenga. Eso es. No, es impresionante. Y Chile, pues, es la nueva Rusia, ¿no? ¿No? El nuevo país de la Gran Marcha, es el nuevo paradigma, porque, digamos, ahora, lo que falta confirmarse en Chile, en términos teóricos, es si una fuerza que gana la cultura llega al poder, colectiviza la economía para centralizar el poder, puede sobrevivir. Porque una cosa es hacer la revolución en la China rural de Mao, ¿no es cierto? Otra cosa es hacer la insurrección en la Rusia zarista de Lenin, donde la pobreza se extendía hacia el 90% de la población. Exacto. Y otra cosa es tomar el poder en una sociedad de clases medias donde solo hay 8% de pobres. Cambiar esa estructura va a ser dramático. Puede incluso convertirse en una escuela aceleradísima de un taller anticomunista para las nuevas generaciones, como está pasando, como ha pasado en el Perú muy rápidamente, para los propios medios de comunicación. Digamos, esa parte de la teoría, la Escuela de Frankfurt, las teorías gramscianas o la deconstrucción francesa, necesita confirmarse en Chile. Pero bueno, Chile es el paradigma de la revolución. Efectivamente. Hoy día el lema más importante es que Chile va a ser la tumba del neoliberalismo. Y yo partí anoche señalando que la derrota de ayer no fue de José Antonio Kast. Quien fue derrotado fue Sebastián Piñera, su gobierno y la derecha deconstruida. Ellos son los derrotados. Kast, que representaba justamente de lo opuesto, termina siendo el candidato con la anuencia de esto de Piñera y de los tres partidos hegemónicos mayores de la derecha, porque no lo querían como candidato, de hecho lo rechazaban siempre. Pero ¿qué te dice? Que Kast detrás de él representa una enorme mayoría de chilenos que no están deconstruidos, a los cuales no se les ha cambiado el patrón cultural. Y esa base de país es ese 50% que todavía no se pronuncia. Porque lo que acabas de señalar es muy importante, ¿no? En realidad la concertación chilena, este famoso paradigma de transición de acuerdo entre izquierdas y derechas que producen una nueva derecha, una izquierda, se acaba cuando la derecha empieza a ser una derecha que le pide permiso a la izquierda para ser derecha. Así es. En ese momento, porque lo que hace la derecha ahí es fortalecer al extremo más radical de la izquierda. Exacto, se va desbalanceando tanto hacia la izquierda
que lo que era derecha pasa a ser centro, ¿te fijas? Y hoy día el centro político del país, y esto que lo he dicho muchas veces y nadie lo entiende, es el Partido Comunista. Está tan hacia la izquierda, está tan hacia la izquierda radicalizado el proceso que el centro político del Partido Comunista, para que tú te hagas idea. Y lo que llaman extrema derecha a José Antonio Kast es simplemente la derecha conservadora o liberal tradicional. Claro, ese es el relato pues, que construyen los... Aquí en el Perú también, digamos, hubo un planteamiento de vacancia muy apresurado, muy apasionado, dividió a la oposición, fortaleció al gobierno, pero muy circunstancialmente, ¿no? Porque la vacancia fracasó, ¿no? Vacar a un presidente es resultado de un proceso político y social nacional. No puede ser producto de una correlación entre cuatro paredes, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, perdón, Víctor, lo mismo pasó con el segundo intento o tercer intento de vacancia. De vacancia de Piñera. Fue exactamente lo mismo, ¿ya? Con un caso además, que si lo hubieran hecho en su momento, esto es antes, incluso al momento de asumir, tendría que haberse hecho 2 años, o sea, ya van a ser 4 años atrás. Pues bien, lo tendrían que haber hecho en ese instante, no esperarse hasta ahora, claro, porque el caso era de ese momento. Pero, digamos, lo que te quería contar era de que aquí también surgió pues un discurso de los sectores progresistas que son una forma de neocomunismo, ¿no? Lo que pasa es que estos señores algún día van a debatir, ¿no? Se envuelven en el ropaje de docentes universitarios, de académicos, pero tarde o temprano, si hay guerra ideológica, hay debate de ideas, van a obligarse a sentarse a debatir y ahí van a quedar desnudos, lo que son, digamos, muy frágiles intelectualmente, pero, digamos, estos señores empezaron a hablar de que había una ultraderecha, calificando a la derecha, y que había un centro, ¿no? Había un centro, y de pronto en el país la contradicción ya no era el comunismo, la amenaza de la constituyente, sino la ultraderecha. Exacto. Es parte de un relato, ¿no? Ahora, finalmente yo quiero preguntarte, Alexis, ¿cómo crees que queda el sistema político? Ya no el sistema de partidos, el sistema electoral, las adhesiones políticas. No estoy hablando del sistema institucional, sino cómo queda CAS, cómo queda la UDI, cómo queda Renovación. ¿Hay un antes y un después de esta elección? Sí, hay un antes y un después porque, y esto lo digo en forma personal, yo he venido trabajando, estudiando el proceso desde hace 20 años. Mi primer escrito sobre el proceso es de 2003 y se llama ¿Qué es la deconstrucción? Y donde digo en Chile está pasando esto, otro, y lo que va a ocurrir con el país si sigue ocurriendo van a ser estas y otras. Eso tiene ya la fecha, va a tener 20 años de antigüedad ese texto, y tú lo lees hoy día, bueno, y te está mostrando exactamente lo que ha venido pasando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, donde tenemos electo a un presidente de esa nueva izquierda deconstruida, porque literalmente el partido del Frente Amplio es un partido de deconstrucción, ni siquiera es comunismo, es postcomunista. Ojo, es postcomunista, es decir, postestructuralista, post-escuela de Frankfurt. Ernesto Laclau está mucho más cerca de las líneas de pensamiento de Boric, particularmente, que cualquier otro pensador marxista, que cualquier otro. Entonces, tienen este problema. O ellos efectivamente logran demostrar que Chile es la tumba del neoliberalismo, que a mi juicio lo es. ¿Por qué? Porque el modelo se traicionó a sí mismo, la derecha se traiciona a sí misma. Entonces, en ese sentido, les concedo el punto. Pero el problema, y aquí viene la cuestión, es que no han enfrentado aún a la verdadera derecha. Kast recién le acaba de mostrar que de constituir un movimiento minúsculo al que todo el mundo despreciaba, esto es no hace mucho, hace 4 años en la última elección, donde apenas alcanzó un 8%, toma nota, ni siquiera teniendo partido, forma un pequeño movimiento que construye un partido político muy joven, muy ignorante todavía en la habilidad en el que se oficio requiere político, en el oficio político, exacto, y logra en la elección parlamentaria tener una fuerte representación. Tiene 11 parlamentarios y un senador, 11 diputados y un senador. Entonces, cuidado,
lo que está emergiendo en Chile y lo que van a hacer a propósito de este proceso revolucionario es el proceso contrarrevolucionario, y lo que se va a morir va a ser esta derecha deconstruida para dar paso a la verdadera derecha, y dentro de eso ahí, más allá de la verdadera derecha, no está la extrema derecha. Lo que viene es el nacionalismo, que no ha tenido representación política en el país en los últimos 50 años. Bueno, vamos a ver la emergencia de un sector nacional ahora, pronto y próximamente, que se va a sumar y plegar con esta nueva derecha para formar una mayoría que va a ser realmente hegemónica a corto plazo. Así que ese es mi diagnóstico de lo que va a pasar, y por eso estoy muy contento, Víctor. Bueno, vale el optimismo, vale el optimismo. En fin, los peruanos tenemos muchas lecciones que extraer de la experiencia chilena. Muchas gracias por tus declaraciones, por tus reflexiones. Te agradezco infinitamente, Alexis, y seguramente vamos a seguir conversando porque el destino de Chile es el destino del Perú y el destino del Perú es el destino de América Latina. Gracias, Víctor, y solamente recordarles que ningún proceso social es irreversible y siempre se puede revertir, y la izquierda en Chile ha intentado llegar al poder 40 veces en la historia y ha llegado al poder en forma formal 3 veces, no 2, porque suelen olvidarse de la República Socialista Nacional de Marmaduke y Grove en los años 30, después la UP y ahora con Boric. Y en 40 veces siempre fracasaron y lo van a volver a hacer. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Alexis. Muy bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.